Muy bien, empezamos con este temita de cronometría, importante, ¿no? Sumamente fácil, para nada difícil, en el cual nosotros vamos a aprender a desarrollar problemitas de relojes que tienen atrasos y adelantos. Vamos a ver ángulos entre las manecillas de un reloj. Pero empecemos, ¿no? Porque la parte para poder aprender hay que leer bien, hay que observar bien el problema y hay que llegar a una solución correcta, una solución correcta. A ver, vamos con este primer problemita que tenemos aquí. Dice, un reloj se atrasa 1 minuto por hora. O sea, hay un reloj que sufre un atraso de 1 minuto por hora. Entonces vamos a decir que tiene un atraso, un reloj tiene un atraso, profesor, de 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto, en un tiempo de 1 hora. Perfecto, o sea, este reloj se atrasa 1 minuto por hora. Si empieza correctamente el 13 de julio a las 12 a.m., si a las 12 a.m. empieza correctamente su hora, un 13 de julio, un 13 de julio, el problema me dice, ¿cuándo volverá a señalar la hora correcta? ¿Cuándo volverá a señalar la hora correcta? Fácil, fácil. Cuando nosotros hablamos, profesor, en un reloj, sea atraso o sea adelanto, para que un reloj pueda volver a marcar la hora correcta, sea atraso o adelanto, siempre, siempre el atraso o el adelanto tiene que ser de 12 horas. Siempre. Si un reloj se atrasa 12 horas, ¿va a volver a la misma hora o no? Piensa, sí, profesor. Si un reloj se adelanta 12 horas, ¿va a volver a la misma hora o no? Sí, profesor. Ah, ya, va a volver a la hora correcta. Entonces, para este problemita con muchísima facilidad, nosotros diríamos que ese atraso debería de ser de 12 horas. Sea un reloj, profesor, que se adelante o se atrase. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? No sé, X horas. ¿Qué hacemos? Una aspita simple. Facilito. Una aspita simple. Entonces, profito, vamos a ponernos a resolver y decimos 1 minuto por X es igual a 1 hora por 12 horas. Acá lo que hay que hacer es respetar las unidades. Primero, vamos a eliminar ese minuto. ¿Cómo lo vamos a eliminar, profesor? De manera sencillísima. 1 hora equivale a 60 minutos. Perfecto, en vez de colocar esta hora, coloco 60 minutos por 12 horas. ¿Quiénes se van a ir aquí? Minuto con minuto. Simplificamos minuto con minuto y me va a quedar, profesor, el valor de X que es igual a 60 por 12 horas. Pero nosotros lo queremos expresar en días para saber cuántos días tienen que pasar para que vuelva a marcar la hora correcta. Entonces lo que vamos a decir es 60 por 12 horas. Yo quiero transformar, miren este juego acá interesantísimo, esta hora en días. ¿Y cómo transformo una hora en días? Fácil, profesor. Lo vamos a multiplicar. Se puede hacer de diferentes maneras. Lo vamos a multiplicar, profesor, a un equivalente en días. Por ejemplo, yo digo, un día, profesor, equivale a 24 horas. Claro. Entonces yo puedo dividir un día sobre 24 horas, sí, porque si un día vale 24 horas entre 24 horas sale 1 y no pasa nada. O hubieras podido también transformar horas a días diciendo 1 hora equivale a un 24avo del día. Y también salía. Muy bien, pero esta es la forma tradicional y práctica para transformar. Se va horas con horas. Acá vamos a transformar doceava 1, doceava 2, mitad 1, mitad 30. Chévere, profesor, qué fácil. Entonces, ¿X a qué debe ser igual? A 30. Bueno, acá simplemente me queda 30 por 1 por 1. 30 por un día, 30 días. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? 30 días. ¿Pero qué fecha me encuentro? 13 de julio. Entonces, ¿en qué fecha volverá a marcar la hora correcta? Fácil, fíjate. Acá lo que tenemos que hacer, jovencito, es recordar pues los meses del año. 13 de julio, me encuentro en el 13 de julio, pero yo sé que julio tiene, profesor, y yo sé que julio tiene 31 días. Nunca olvides, pero nunca olvides, que julio y agosto son los únicos meses del año que tienen juntitos 31 días, y de ahí se intercala tanto para arriba y para abajo, 30, 31, 30, 31, igual hasta diciembre 30, 31, ¿no? Pero julio y agosto son los únicos meses del año que juntitos tienen 31. De ahí se intercala 30, 31, 30, 31, a excepción de febrero, que tiene 28 o 29 días, dependiendo si es bisiesto o no. Profesor, ¿cuántos días faltan para acabar julio si inicio el 13? Ah, profito, 18, porque 18
profesor, más 13 más 18 me sale 31. Perfecto, perfecto. Pero yo quiero que pasen 30 días. Entonces, ¿cuántos días más me faltarían? 12 días. Profesor, 12 días. ¿Por qué? Porque dice que tienen que pasar 30 días. Entonces, yo ya, si acabo julio, van a pasar 18. Para llegar a esos 30 días, tienen que pasar 12 días más. Pero ya voy a pasar al siguiente mes. Y el siguiente mes, ¿qué mes va a ser, profesor? Va a ser agosto. Claro, profito, va a ser agosto. Agosto. Claro, perfecto, profesor, va a ser agosto. Entonces, el siguiente mes, para llegar, cuando van a pasar los 30 días, va a equivaler al 12 de agosto. Ya tengo la fecha. ¿Qué fecha va a ser? 12 de agosto, el día que va a volver a marcar la hora correcta. Pero, profe, ¿qué día cae? Entonces, en este problema es un problema tan bonito que va a aplicar calendarios. Claro, 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 claro. El 13 de julio, ¿qué día es? Es miércoles. Ya colocamos aquí este datito para tenerlo presente. Yo sé que el 13 de julio es miércoles, pero yo quiero hallar qué día caerá el 12 de agosto. Fácil. ¿Cuántos días pasan desde el 13 de julio hasta el 12 de agosto? 30 días. Perfecto. ¿Cuál es el truquito? ¿Cuál es el truquito? A ese 30 lo vamos a dividir por el tema de calendarios, lo vamos a dividir entre 7, porque cada 7 días se repite el mismo día. 4 por 7 es 28, me queda residuo 2. De esta división, que es la cantidad de días que van a pasar, porque cada 7 días se repite el mismo día, me quedan 2 días de residuo, entonces sería más 2. Ese es el truquito, ¿no? Para hacerlo fácil, ¿no? Me quedo simplemente con el residuo y digo más 2 del día de referencia. ¿Y cuál es el día de referencia? ¿Qué día me ha dado? Miércoles. Entonces, más 2 del miércoles. ¿Y qué día, profesor, es más 2 del miércoles? 2 días después del miércoles. ¿Y qué día va a ser ese? Viernes, pues, profesor. Miércoles, 2 días más. Jueves, viernes. Respuesta del problema. Entonces, ¿qué día va a caer? Un 12 de agosto. Viernes, viernes, qué bonito, profesor. Respuesta del problema. Respuesta la D. ¿Y qué hemos aplicado? ¿Qué hemos aplicado? Acá este problema muy bonito. Hemos aplicado cronometría y hemos aplicado un poquito de calendarios, ¿no? Calendarios, ¿no? Que si yo encuentro la cantidad de días, la divido entre 7 como truquito, me quedo con el residuo y ese residuo, profesor, va a equivaler a decir, en vez de decir más 30, va a equivaler a decir más 2. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque gracias a que cada 7 días se repite el mismo día, pues voy a hacer ese truquito como para quedarme con ese valor mucho más pequeño y más fácil de trabajar. Y me queda más 2. ¿Más 2 de quién? Del día de referencia. ¿Qué día de referencia me ha dado el problema? El miércoles. Entonces sería más 2 del miércoles. 2 días después del miércoles viene a ser viernes. Y se acabó el problema. Respuesta sería viernes 12 de agosto. Problema 10. Vamos al problemita 10. Dice, se pone en funcionamiento un reloj que se adelanta 8 minutos cada hora. Este tiene un adelanto. El adelanto es de 8 minutos cada hora, o sea, en un tiempo de 1 hora. Y me dice, ¿cada qué tiempo marcará la hora correcta? Entonces yo quiero saber cuánto tiempo tiene que pasar para que por primera vez marque la hora correcta, ¿no? Porque me dice, ¿cada cuánto tiempo? ¿Cada qué tiempo marcará la hora correcta? Profesor, ¿qué dijimos? ¿Qué dijimos hace ratito? Dijimos, para que un reloj se atrase o se adelante, marque la hora correcta, sí o sí su atraso o su adelanto debe de ser de 12 horas. Y con eso yo encontraré cuánto tiempo tiene que pasar para que este reloj se adelante 12 horas. Eso ya lo explicamos, ¿no? Y lo único que tenemos que hacer es una aspita simple para saber cuánto tiempo tiene que pasar, que le llamamos X, que sería la siguiente, 8 minutos de la siguiente manera. 8 minutos por X, ¿a qué cosa es igual? A 12 horas por 1 hora, ¿no? Muy bien, hacemos una transformación nivel mongolito. 8 minutos equivale a 12 horas por 1 hora que equivale a 60 minutos. ¿Quién se va a eliminar acá? ¿Quién se elimina? Minuto con minuto. ¿Qué hacemos? Le sacamos aquí cuarta, me queda 2. Cuarta a 12, me queda 3. Le saco mitad 1, mitad de 60, me queda 30. ¡Qué chévere, profesor! Si observo mis alternativas están en horas, entonces acá no tengo que transformar a días, lo dejo en horas. 3 por 30, 90, y me queda un H.
horas. Entonces, ¿cada cuánto tiempo marcará la hora correcta? Cada 90 horas. Respuesta simple, fácil, sencillo. El criterio, no olvides, sea atraso, sea adelanto, para que vuelva a marcar la hora correcta, el atraso o el adelanto tiene que ser 12 horas. Ya está. Sencillísimo. Siguiente. Vamos con otro problemita donde nos dice, un reloj está atrasado 1 hora 40, pero se adelanta 3 minutos por día. Ya está. ¿Al cabo de qué tiempo marcará la hora correcta? Este es un problemita más interesante, pero muy bonito. Este reloj está atrasado 1 minuto 40, pero se adelanta 3 minutos por día. O sea, en un día, si nosotros nos ponemos a pensar, al este reloj estar atrasado 1 hora 40 minutos, si pasa un día, este reloj ya, pasando este día, ya no va a estar atrasado 1 hora 40 minutos, va a estar atrasado 1 hora 37 minutos. ¿Por qué? Porque en este día se adelantó 3 minutos y ese atraso que tenía, pues se ha recuperado 3 minutos y ahora el atraso va a ser menor. Claro, ese es el truco, esa es la idea. Pero, profe, ¿cómo puedo saber al cabo de cuánto tiempo? Huevísimo, huevísimo. Lo único que tú tienes que decir es lo siguiente. Lo que tú tienes que pensar es esto. Mi adelanto y el tiempo. Mi adelanto es de 3 minutos de ese reloj en un día. Yo quiero saber cuánto tiene que ser el adelanto para que este reloj vuelva a marcar la hora correcta. Pues obviamente el adelanto tiene que ser el tiempo que tiene atrasado ese reloj desde el inicio para poder recuperar ese atraso y marcar otra vez la hora correcta. Entonces, mi adelanto debería de llegar a ser 1 hora 40 minutos. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? Le vamos a llamar X. Mira qué bonito problema, ¿no? Y otra vez hacemos nuestra aspita. Y esto es cuestión de álgebra barata, álgebra sencilla, para nada difícil. Decimos 3 minutos por X es igual a 1 hora 40 minutos. ¿Qué hacemos? Es sencillísimo. Vamos a transformarlo todo a minutos. Puede ser, profesor, sí, podría ser, para poder desarrollar el problema y llegar a una solución práctica, ¿no? Llegar a una solución práctica. A ver, muy bien, vamos a ver, vamos a observar. Ojo, acá es X días, ¿no? Entonces, si yo lo voy a transformar, mira cómo se transforma, qué sencillo que es. X es igual a 1 hora equivale a 60 minutos, más 40, ¿cuánto me va a dar? 100 minutos. Claro, y acá tengo 3 minutos. Minuto con minuto se va y lo único que me va a quedar es la división de 100 entre 3. Pero si observamos nuestras alternativas nos da en días y horas. ¿Qué hacemos? Huevísimo, lo único que vamos a hacer es dividir. ¿Cómo lo dividimos? Mira, fíjate, 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 fíjate. 100 entre 3. Huevísimo. Profito, 3 por 3 es 9, me queda 1 bajo el 0, 3 por 3 es 9, me queda 1 bajo el 0, 3 por 3 es 9, y así sucesivamente me sale 33,3 periódico puro. Días. Entonces, X me sale 33,3 periódico puro. Días, días, días. ¿Cómo se transforma? ¿Cómo transformamos, profesor? ¿Cómo transformamos? ¿Cómo transformamos este 3 periódico puro? Nosotros ya sabemos que es 33,3, profesor. Pero ¿cómo transformamos ese periódico puro a horas? ¿Cómo podríamos transformarlo? ¿Cómo podríamos llegar a una solución perfecta del problema, ¿no? ¿Cómo podríamos llegar a una solución? Si acá lo tenemos en un decimal, que es 0,3 indirectamente, ¿no? ¿Y qué es 0,3, profesor? Es se podría decir, la tercera parte de un día, ¿no? Y si un día, profesor, porque esa es la idea, entender, ¿no? Que para que esto llegue a ser la unidad, porque es 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, redondeando, razonando, porque esto viene 3, es periódico puro, se sobreentiende que para que se transforme en un día, tendría que aumentarse 2 veces esa misma cantidad, que es 3, 3, 3, 3, 3, ¿no? Claro, entonces, profesor, esto equivale así, a grosso modo, para no sufrir, la tercera parte de un día. Y la tercera parte de un día equivale a ¿cuánto? A 8 horas. Entonces, si nosotros transformamos de manera práctica, nos saldrían 33 días
Y como ese 0,3 periódico puro equivale, redondeando a la tercera parte de un día, serían 8 horas más. ¿Por qué? Porque un día tiene 24 horas. La tercera parte del día, ¿cuántas horas van a ser? 8 horas. Con eso marco mi respuesta con muchísima facilidad. Sale la D. No necesitamos sufrir. ¿Para qué nos complicamos si así tan fácil es la respuesta? Problemita 12. Vamos con el 12. Se pone en funcionamiento dos relojes. Uno se adelanta 2 minutos cada hora y el otro se atrasa 3 minutos cada hora. ¿Qué tiempo como mínimo deberá transcurrir para que los dos relojes marquen la misma hora? Mira, fíjense, si pasa una hora, vamos a colocar una manecilla y vamos a colocar esa manecilla que está en las 12 para el reloj 1. Si pasa una hora, esta manecilla se va a mover. Imagínate que se va a mover para este ladito de acá. Acá la voy a colocar con amarillo, ¿sí? La voy a colocar ahí con amarillo. Si pasa una hora con respecto de las 12, vamos a jugar ahí. Si pasa una hora, este reloj debería de marcar la 1. Escucha. Escucha. Este reloj debería marcar la 1. Pero como pasa una hora y tiene un adelanto de 2 minutos, va a pasar la 1 y se va a adelantar un poquito más. Se va a hacer un poquito más. O sea, profesor, va a adelantarse un poquito más. Claro que sí. Ese es para el primero. O sea, tiene un adelanto de 2 minutos. Y el segundo reloj, que voy a colocarlo con verde, vamos a colocar que más o menos por acá es la 1. El segundo reloj que voy a colocarlo con verde, más él no sufre un adelanto, sino sufre un atraso de 3 minutos. Entonces, con respecto a la 1, creo que está muy chiquito, lo vamos a agrandar un poquito más para que se pueda entender, para que lo puedas entender. Es un criterio, a una hora vamos a trabajar. O sea, un reloj se adelanta 2 minutos con respecto de la hora que debería de ubicarse la manecilla, ¿no? Con respecto de la hora debería de ubicarse, se adelanta, profesor, 2 minutos. Ahí colocamos 2 minutos. Y el otro reloj con respecto de la hora que debería de marcar, más bien no se adelanta, sino se atrasa 3 minutos. 3 minutos. Si nosotros nos damos cuenta, la diferencia que hay entre una manecilla y la otra, o entre los dos relojes, es de 5 minutos. Uno se atrasa y uno se adelanta. Entonces, la separación entre las dos va a ser ¿de cuánto? De 5 minutos en una hora. Primera deducción. Primera deducción. O sea, la diferencia, así le llaman también, la diferencia entre los minutos de un reloj y del otro es de 5 minutos, en una hora. O sea, profesor, la diferencia en una hora entre ambos relojes es de 5 minutos. Me dice, ¿qué tiempo como mínimo debe de transcurrir para que los dos relojes marquen la misma hora? Obviamente, uno se va a ir atrasando y el otro se va a ir adelantando. Para que ambos marquen la misma hora, igual que cuando un reloj te dicen cuándo volverá un solo reloj que tenga atraso o adelanto, volverá a marcar la hora correcta, es lo mismo para estos dos relojes. Ambos relojes tendrán que tener uno un atraso de 12 horas y el otro un adelanto de 12 horas. Cosa que al tener ese atraso de profesor de 12 horas y el otro un adelanto de 12 horas, los dos obviamente se van a encontrar después de ese tiempo en el mismo lugar. O sea, las dos manecillas se van a encontrar en el mismo lugar. Eso es lo lógico. Entonces, profito, la diferencia entre ambos relojes debería de ser ¿de cuánto? De 12 horas. Para que ambos relojes vuelvan a marcar la misma hora. ¿En cuánto tiempo? No sé, le voy a llamar X. Perfecto. ¿Qué vuelvo a hacer? Mi aspita simple. Huevísimo, huevísimo. Vamos a multiplicar aquí X por 5 minutos, chicos. Bueno, acá lo voy a colocar como M minutos. Es igual a 12 horas por una hora. Bueno, ahora lo único que tenemos que hacer es álgebra barata. Resolvemos X por 5 minutos es igual a 12 horas por 60 minutos. Se va este con este. Quinta de 60 es 12. Por lo tanto, 12 por 12 me sale 144. H horas. Entonces, quiere decir, profito, que esos dos relojes volverán a marcar la misma hora cuando hayan pasado 144 horas. ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! Y ahí seguimos hablando, ¿no?
de atraso y adelanto, y la diferencia cuando dos relojes, ¿no?, se ponen a funcionar al mismo tiempo, uno tiene atraso, otro adelanto, fíjate en la gráfica cómo se tiene que hacer de manera correcta. Siguiente. En este caso vamos a hablar del ángulo. ¿Qué ángulo forman entre sí las agujas de un reloj a las 12:12? Muy bien, para eso tenemos dos casos, tenemos el caso 1 y el caso 2. El caso 1 es cuando el horario adelanta al minutero, como ves en la figura, por ejemplo en esta hora que obviamente son las 7:20, pues el horario adelanta al minutero con respecto de las 12. Siempre obsérvalo de manera horaria. Si tú observas de manera horaria, te das cuenta que el horario está adelantando al minutero. Tiene mayor distancia con respecto de las 12 que el minutero. El horario está adelantando al minutero. Y el caso 2 es cuando el minutero adelanta el horario. Si te has dado cuenta, en este caso el minutero tiene está más alejado que el horario con respecto de las 12 en sentido horario, ¿no? ¿Te has dado cuenta? ¿Sí? ¿Te has dado cuenta, no? ¿Te has dado cuenta hasta aquí? Claro que sí. Muy bien, eso es lo primero que tienes que tener presente para poder resolver este problema. A ver, profito, ¿cómo lo resolvemos? Huevísimo, huevísimo. Primero, voy a agarrar y voy a dibujar este mismo reloj, un segundito para poderlo plasmar, para que lo puedas tener. Voy a dibujar, voy a volver a colocar este reloj, pero de una manera más interesante, como para que ustedes puedan ver cómo voy a ubicarlo, cómo lo voy a ubicar y qué es lo que nos pide, ¿no? ¿Qué es lo que nos pide? Voy a ubicar y vamos a aprender a reconocer y a usarlo. Vamos a dibujar un reloj bien bonito, como para podernos ubicar de manera práctica. A ver, vamos a seleccionar, les voy a colocar el reloj para que ustedes puedan ver que es sencillo la aplicación, ¿no? La aplicación de esa formulita que está ahí, ¿no? Que nos da dos fórmulas. Si estás observando, todavía no he hablado de la fórmula, pero ya estás seguro, estás observando, dices el ángulo entre las manecillas de un reloj. Y ahora voy a explicarlo perfectamente para que lo puedas entender. Profesor. Fíjese, usted ha dibujado ahí, primero vamos a ubicar y vamos a saber qué caso es, el caso 1 o el caso 2. Son las 12:12 horas. Son las 12:12 horas. O sea, vamos más o menos a ubicarnos cómo estaría el dibujo del ejercicio. Si nosotros nos damos cuenta, si son las 12 horas, tenemos dos tipos de manecilla en un reloj. Tenemos una que es la más gruesita, que le vamos a llamar horario, y la más delgadita, que le vamos a llamar minutero. Si son las 12:12, ¿cómo se lee? Bueno, se sobreentiende que el horario ha tenido que haberse movido un poquito más con respecto de las 12. Ahí está. Aquí estarían las 12:12, ¿no? Se sobreentiende que aquí es la 1, aquí son las 2. Si vamos a recorrer el minutero recorre 5 minutos hasta la 1, 5 minutos más hasta las 2 y dos espacios más y llegaría a las 12:12. ¿Sí o no? Claro que sí. No olvides que entre hora y hora siempre hay 5 secciones. Claro, hay 5 divisiones, así se le llama. 5 divisiones. De hora a hora siempre hay 5 divisiones. De hora a hora siempre hay 5 divisiones. Entonces, si va a recorrer son las 12:12, el horario obviamente se encuentra entre las 12 y la 1. El horario. Pero el minutero ha tenido que recorrer 12 divisiones, porque eso equivale a los 12 minutos, que equivalen, profesor, a las 12 divisiones. 5 divisiones hasta la 1, 5 divisiones hasta las 2 y 2 divisiones más. Ahí se encuentra el minutero. Entonces, esta es la forma del problema. Ahora hay que identificar qué caso es, el caso 1 o el caso 2. En este caso, ¿quién se encuentra más alejado de las 12? El minutero. Entonces dice, cuando el minutero adelanta el horario. Este caso es el caso 2. Porque el minutero está más alejado con respecto de las 12, siempre en sentido horario que el horario, el minutero. Entonces, ¿qué fórmula se va a usar? Esta formulita. Huevísimo. Entonces, la formulita es la siguiente. El ángulo entre manecillas es igual a 11 medios del minutero menos 30 del horario. Ahí está. Menos 30 del horario. Menos 30 del horario.
Ah, ya, perfecto, perfecto, profesor, perfecto, 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 perfecto. En este caso hay que pensar un poquito. Como son las 12, está iniciando en las 12, siempre a las 12 las consideras las 0 horas. Claro. A las 12, ¿qué se les considera? Las 0 horas. Entonces, si yo voy a hallar el ángulo, ¿a qué cosa va a ser igual? Siempre, ese es el truquito, ¿ah? Hay que pensarlo de esa manera. Va a ser igual a 11 medios del minutero. ¿Pero cuántos minutos han pasado? 12. Menos 30 del horario. 30 del horario. Si coloco 12, estaría cometiendo un error. Las 12 horas son las 0 horas. Entonces coloco 0. Chévere. Qué bonito. Ya está. 30 por 0 es 0. Mitad, mitad, me sale 6. 6 por 11, ¿cuánto me sale? 66 grados. Perfecto, profesor. Perfecto. Entonces, ¿cuál es el ángulo que forman las manecillas del reloj? El ángulo que están entre las manecillas del reloj, que es este ángulo de aquí que le voy a llamar alfa. 66 grados. ¿Te has dado cuenta cómo se ha usado el reloj? ¿Cómo hemos reconocido qué caso es? O es el caso 1, el caso 2, y se aplica la fórmula para hallar el ángulo entre manecillas de un reloj. Fácil, sencillo, huevo. Muy bien, muy bien. Vamos con el siguiente problema. Para poder aprender otro problemita que tiene características similares, para poder entenderlo muy bien. Vamos a pegar el reloj para poder entenderlo de manera perfecta. De manera perfecta. A ver, profesor, primero vamos a ubicarnos en el problema, vamos a entender. Me dice, ¿qué ángulo forman las agujas de un reloj cuando faltan 18 minutos para hacer las 17 horas 10 minutos? Muy bien. A estas 17 horas 10 minutos, ¿qué le vamos a quitar? 18 minutos. Primero le quitamos 10. Entonces serían las 17 horas y hay que quitarle 8 minutos más, porque a estos 10 minutos le quito 10 minutos, de estos 18 me quedan 8 minutos por quitar. Entonces serían, profesor, las 16 horas, si a una hora le quito 8 minutos, ¿qué serían, profesor? 52 minutos, porque una hora tiene 60 minutos. Otra forma, de repente los chicos dicen, ah, profe, un poquito que me ha psicoseado. Fácil, mira, si yo coloco acá 16 horas, ya no 17, quiere decir que de aquí voy a sacar una hora, y esa hora equivale a 60 minutos, más estos 10 minutos serían 70 minutos, menos 18 minutos. ¿Te has dado cuenta? En vez de colocar 17 horas, he colocado 16 horas. Y esa hora que no la coloqué, la transformé a minutos, que son 60 minutos, más estos 10, 70 minutos que tengo aquí. 70 menos 18, ¿qué me sale? 52. Entonces, 16 horas, 52 minutos. A eso se refiere. A eso se refiere, porque me dice, ¿qué ángulo forman las agujas del reloj cuando faltan 18 minutos para hacer las 17 y 10 minutos? Entonces, vamos a ubicarnos en esa hora que son las 16:52. ¿Qué cosas son, profesor? Las 16, 12, 13 horas, 14 horas, 15 horas, 16 horas. Las 16 horas son las 4 de la tarde, ¿no? Así se le considera. 16:52. Quiere decir que el horario ya está a punto de llegar a las 5, pero todavía no, porque es 16:52. Acá se encuentra el horario. Y el minutero está a punto de llegar a las 12, ¿no? Falta un poco más, ¿no? 16:50, porque acá es 10. Tú sabes que hasta acá es 50, 52. Dos divisiones más y llegó a 52. Esa es, profesor, la gráfica de la figura. Donde nosotros nos damos cuenta que el minutero está más alejado que el horario con respecto de las 12. Que el minutero está más alejado, profesor, del horario con respecto de las 12. Fíjate, ¿qué caso es? Entonces, primero nos ubicamos de esa manera y de ahí para reconocer qué caso es en el cual nos encontramos. ¿Será el caso 1? ¿Será el caso 2? ¿Quién está más alejado? El minutero, profesor. No, tiene que ser sí o sí de nuevo, otra vez, el caso 2. Y colocamos la formulita. El ángulo es igual a 11 medios del minutero menos 30 del horario. El ángulo va a ser igual a 11 medios del minutero, pero el minutero ¿cuánto vale? 52. Perfecto. Menos 30 del horario. ¿El horario cuánto es? ¿Cuánto es el horario? ¿Qué horas son? Las 16 horas. No vayas a colocar 16. Se coloca 4. Los datos del problema cuando vayamos a reemplazar en la fórmula, a veces colocamos 16 horas.
Podría ser, pero hay que entender que estamos considerándolo como si esto fuera 0, entonces sería 1, sería 2, sería 3, sería 4. ¿Sí? Entonces ahí tendríamos, profesor, para nosotros resolver 30 por 4 nos sale 120, mitad nos sale 26. ¿Y cuánto es, profesor, 26 por 11? Entonces lo único que tenemos que hacer es multiplicar 26 por 11. Lo puedes hacer en un ladito, lo puedes hacer de manera mental. 286. 286 menos 120. ¿Y cuánto sale? 166 grados. Tips, ¿no? Truquito, no te olvides que si vas a reemplazar aquí el horario, nosotros sabemos que son 16 horas, pero como estamos considerando las 12, que es 0, tiene que ser 1, 2, 3, hasta el número 11, ¿no? No se utiliza, se entiende, ¿no? Que las 16 horas son las 4 de la tarde, sí, pero se coloca el valor interpretado en PM o en AM. Perfecto, profesor. Respuesta del problema 166. Para nada complicado, para nada difícil, solo es cuestión de observar, analizar, leer bien y pues vamos a aprender cronometría. Espero que hayan podido aprender estos problemitas.